¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 19, por favor. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Yo les decía, hermanos, que cuando usted lea el libro de los Hechos, acuérdese de algo, que Dios quiere que usted comparta de Cristo con otros. De eso habla todo el libro de Hechos, ¿okay? No nada más es un libro de historia, saque un montón de enseñanzas. Por todas partes se habla de predicar del Evangelio y es algo que yo creo que muchos batallamos, no sé usted, pero yo batallo en recordar, tengo que ganar almas, tengo que compartir de Cristo, tengo que estar trayendo tratados. No sé si usted trae ahorita en esta noche de estos, pero a mí se me olvida a veces y por eso es que los traigo. Ya hoy me acordé al menos de darle el Didi, ¿verdad? Entonces batallamos todos, por eso el libro de Hechos Dios nos lo dio para ser mejores en compartir de Cristo, ¿ok? Y espero que pueda ser de bendición. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hechos 19, excelente. Muy bien. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga estos minutitos, que sean de bendición para nuestra propia vida espiritual. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos poner en tus manos tu enseñanza, tu palabra, bendícela, llénanos de tu espíritu. Yo para predicar, para ser guiado por tu espíritu y predicar lo que tú quieres que comparta. Y luego mis hermanos, llénales de tu espíritu para no solamente oír con sus oídos, con su corazón, con su mente, y que también sepan qué es lo que tú quieres que hagan en su propia vida espiritual. Padre, tu palabra es viva, es poderosa, es tan filosa como una espada de dos filos y también penetra lo más profundo de nosotros, hasta los tuétanos, dice el libro de Hebreos. Te ruego que tú uses tu palabra para hablarnos a nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios desea que nuestra iglesia sea sana, que crezca tanto espiritualmente como también numéricamente. Es como una planta. Todos cuando queremos una planta, especialmente cuando tú siembras una semilla, algunas damas ahí avientan las semillas de los jitomates, ¿verdad? Y lo que buscan es que no nada más nazca una planta, sino que también crezca una planta y que dé fruto. En mi casa no sé, me relaja, me gusta sentarme unos momentos ahí a hacer trabajo de jardinero, ¿verdad? Y me gusta, mi esposa también, y nos gusta ahí sembrar chile, nos gusta sembrar lechugas, y no crean que tengo una super parcelota. No se imagine cosas tan grandes, ¿verdad? Si usted va a mi casa se va a ver que son macetitas, ¿verdad? Pero ya con que tengo unos chilitos para la salsa de mi esposa, ¿verdad? O unas lechuguitas ahí para las costillitas a la barbecue, o ya salieron unos jitomatitos, ¿verdad? Y ya tanto que costó nuestra albahaca. A mí me encanta el albahaca, me gusta la comida italiana, y ya tengo una plantita grandecita y sana de albahaca, ¿verdad? Y ya no tardan hacerla helado, ¿ah? Si usted no ha probado helado de albahaca, usted no ha vivido, ¿ah? Entonces es una bendición el helado de albahaca. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere lo mismo cuando tú recibiste a Cristo. Él quiere eso mismo de ti. Él quiere que nazcas en Cristo y luego que crezcas en Cristo y que des fruto. ¿Sí ves? Es lo que Dios quiere para tu vida, hermano. De hecho, la Biblia dice eso en Efesios 4. Nadie lo busque, escúchelo nada más. Dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces hay cristianos que son niños fluctuantes y que hacen berrinche, ¿okay? Pero ahí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por estrategia pues, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Dios quiere que tú nazcas en Cristo y crezcas en Cristo y des fruto. Pero eso no es fácil, mis hermanos. La verdad no es fácil y a veces nos estancamos, a veces cosas nos atoran en nuestra vida espiritual y cuesta trabajo. Ahora, es un gran reto crecer en Cristo, pero y más como iglesia, ¿verdad? Pero necesitamos, yo pienso, tres cosas que nos van a ayudar. Necesitamos primero la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos su poder, su Espíritu Santo, su ayuda para que crezcamos en el Señor. Número 2, necesitamos la guía de la palabra de Dios para saber cómo crecer. Y número 3, necesitamos esfuerzo de nuestra parte. Necesitamos esfuerzo. Si usted no se esfuerza, no va a crecer ni para los lados. ¿Okay? No va a crecer. Necesita crecer y necesita esforzarse y poner de su parte. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos ser una buena iglesia que nace, que crece y que da fruto? Nuestra iglesia ya nació. Nuestra iglesia ha crecido un poquito. Nuestra iglesia ha querido dar un poco de fruto. Pero Dios quiere que seamos una iglesia fuerte, que crezca y que dé fruto. Y asimismo tu vida. Que nazcas en Cristo, que crezcas en Cristo y que des fruto a través de Cristo. Ahora, ¿cómo puede ser un creyente que crezca y que dé fruto? ¿Cómo puede ser una iglesia, una iglesia que crezca y que dé fruto? Bueno, hermanos, yo veo el ejemplo de la iglesia de Éfeso como uno de los ejemplos más bonitos en la palabra de Dios, de cómo una iglesia nace, una iglesia crece y luego una iglesia que da fruto. ¿Okay? Y quisiera que viéramos algunas enseñanzas de la iglesia de Éfeso. Yo le titulé a esta enseñanza Éfeso, una iglesia que nace y crece bien. Eso quiere Dios para ti, que crezcas, que des fruto bien, que nazcas en Cristo si no has nacido. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, y voy a leer los primeros 10 versículos. Quiero que cache algunas cosas de este texto y vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida. Dice la palabra de Dios así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Esta ciudad de Éfeso es costera y es cercana a lo que ahorita sería Turquía, ¿okay? La parte occidental. Dicen que Turquía tiene dos partes, dicen, ¿verdad? No sabe con quién irse, si con melón o con sandía, ¿verdad? Con Europa o con Asia. Entonces Turquía está en la parte, digamos, cercana a Grecia, ¿verdad? Bueno, vino a Éfeso Pablo y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, esta gente ya estaba bautizada, pero no habían conocido de Cristo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, en este caso rebautizados, en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, fíjense, Pablo les puso las manos, ¿y qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando dice hablaban en lenguas, la palabra en el idioma original nos habla de un idioma, ¿ok? Es un idioma. En este caso hablaron idiomas sin haberlos estudiado. ¿Cómo me gustaría haber tenido ese don, verdad? Ya no tendría que estudiar griego, ni inglés, ni español. Qué bendición, ¿no? Pero bueno, eso era el don de lenguas, ¿ok? Y profetizaban. Versículo 7. Eran por todos unos, ¿cuántos? 12 hombres. Eso lo vamos a ver al final, este detalle de 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos
y separó a los discípulos. Esto es muy interesante. Separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos, vamos a ver algunas lecciones para nuestra vida espiritual, para nuestra iglesia, Jico. ¿Cómo me gustaría que nuestra iglesia cachara algunas cosas de la iglesia en Éfeso, que las copiáramos, que usted dijera, yo quiero que mi iglesia, Jico, fuera como la iglesia de Éfeso? A mí me gustaría que nuestra iglesia fuera como la de Éfeso. No era una iglesia perfecta, pero qué bendición. Y vamos a ver algunas cosas. En este caso acabamos de ver el nacimiento de la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver algunas características de esta iglesia que estaba en Turquía. Primera característica es que una buena iglesia ayuda a otros que ignoran del Señor. Si ustedes se dan cuenta, Pablo llega a la ciudad de Éfeso y se encuentra con 12 personas que eran religiosas, que medio sabían de las cosas de Dios, pero no eran ni salvos. Si se da cuenta, no tenían mucha idea. Medio sabían de Dios, pero ignoraban muchas cosas. Estos 12 hombres ignoraban del Espíritu Santo, ¿sí o no? Les pregunta Pablo, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos, pues ni sabemos si existe o no. Y entonces Pablo les explica y les habla de la salvación. Y entonces, en este caso, ellos lo único que sabían era de Juan el Bautista. Sabían un poquito de lo que les dijo Juan el Bautista. Les dijo que habría de venir en el futuro alguien que sería el Mesías y pues les bendeciría, y pues se bautizaron con el bautismo de arrepentimiento, ¿ok? Y entonces, pues de esa misma manera yo veo cómo nosotros tenemos que ayudar a la gente de esa misma manera. Yo veo nuestro Valle de Chalco, veo nuestro México, un país muy religioso, pero un país que ignora de Cristo y de su salvación. ¿Cuánta gente sabe algo de Dios? Yo creo que la gran mayoría. Hasta ahora he hablado con cientos de personas, y incluso hasta miles, al tocar puertas. Y yo creo, hermanos, que no sé, el 98% de la gente que ha hablado sabe quién es Jesús, sabe cómo murió y medio sabe para qué murió. Pero no son salvos, pero no están seguros de ir al cielo. Pero no saben cómo estar seguros, cómo recibir a Cristo. Y entonces Pablo aquí les ayuda a entender quién es el Espíritu Santo, les habla de la salvación, les habla del Señor Jesucristo, y ellos creen en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ayudar a la gente que ya medio conoce, pero que no están seguros de ir al cielo, porque no han conocido personalmente a Cristo como su Salvador. El Cristo que tienen es el de oídas, es el que tienen en un crucifijo en su casa, o en una imagen, y es el único que tienen, pero no tienen a Cristo en su corazón. No le han recibido por la fe, no les ha limpiado sus pecados, para que sean, si fueran rojos como el carmesí, vienen a ser como blanca lana, ¿verdad? Si fueran como la grana, serán como la blanca nieve, ¿verdad? Y sin embargo, la gente no conoce, la gente medio sabe, pero necesita ayuda, la gente religiosa. Yo veo en Pablo como él no dijo, no, ya medio saben, ya. No. Pablo se puso a explicarles a la gente religiosa cómo estar segura de ir al cielo, cómo orientarles hacia Cristo. Y mis hermanos, mucho bien va a hacer usted en su vida si usted ayuda a la gente a escarbarle y presentarles a Cristo como Salvador personal. Porque la gente medio sabe, hermanos, pero es una maraña en su cerebro de ideas, de lo que les da la religión popular, de lo que les dice el cuate, lo que le dijeron en su catecismo, de lo que pues les han dicho y han escuchado, de sus ideas personales, pero ellos no tienen seguridad de ir al cielo porque no han recibido claramente al Señor Jesucristo, ¿sí ves? Hay ignorancia del Señor Jesucristo. Es increíble. Mucha gente, yo le he preguntado, ¿tú sabes que Cristo murió? Sí. ¿Cómo murió? En la cruz. ¿Para qué? Por nuestros pecados. ¿Estás seguro de que vas a ir al cielo? No. Entonces, algo se desconecta en su cerebro. Nada más tienen pura información, pero no han recibido personalmente a Cristo. Si tú quieres ser una buena iglesia, tú debes de saber que una buena iglesia ayuda a otros que ignoran del Señor, aunque sean muy religiosos. No te espantes si medio saben de la Biblia. No importa de nada que sepan la Biblia si al final se van al infierno o no. No sirve de nada. No, pero es que yo leo la Biblia. Felicidades. ¿Estás seguro de que vas a ir al cielo? No. Te falta recibir a Cristo.
No, pero es que voy a la iglesia. ¿De qué sirve que vengas a la iglesia Jico por 70 años o 100 años o los que vivas y seas bien fiel si al final tus pecados te alcanzan y vas al infierno? ¿De qué sirvió? Pues no de mucho. Porque por 70 años te sirvió, pero toda una eternidad en el infierno no es buen negocio. Entonces, hermanos, a la gente religiosa la tenemos que orientar hacia Cristo. ¿Se acuerdan Aquila y Priscila? Ellos hicieron lo mismo. Aquila y Priscila no eran personas muy profundas, muy preparadas, pues se dedicaban a tejer tiendas de campaña, no se dedicaban a la religión ni nada. Y sin embargo vieron un hombre allá a lo lejos llamado Apolo, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces Apolo era de esas personas que sabían medio las cosas de Dios, pero era bien fervoroso y hablaba del Antiguo Testamento, pero no conocía a Cristo. Y Aquila y Priscila le echaron ojo y dijeron, este cuate no está lejos de ser salvo, de recibir a Cristo. Le dijeron, ven, vamos a platicar. Y le explicaron, dice la Biblia, más exactamente acerca de la salvación. Y creyó en Jesucristo, arregló su salvación y ahora sí ya predicó, pero ya de Cristo, no del Antiguo Testamento. Mira, allá afuera te van a predicar de Jehová, te van a predicar de Diosito, te van a predicar de quién sabe qué, de la Virgen. Pero ¿quién te va a decir claramente cómo puedes recibir el perdón de tus pecados? ¿Cómo Cristo puede entrar a tu vida, salvarte, perdonarte, restaurarte y ser una persona diferente ahora en Cristo? ¿Quién? Nadie. Miren, yo hablé con un testigo de Jehová esta semana pasada. Y yo ¿con quién iba? Quisiera recordar. Con Johnny, cierto. Y Johnny y yo estábamos ahí. Y la verdad me sorprendió hablar con este testigo de Jehová. Porque honestamente he hablado con muchos testigos de Jehová. Ni pretendo ofenderlos a todos, pero son gente a veces muy necia. Y sin embargo yo me encontré con alguien que no era necio, que era muy entendido y platicamos. Y yo le dije, mira, la verdad yo sé de qué me estás hablando, yo sé que enseñan a los testigos, y ya hasta yo le enseñé dónde está la parte que enseñan de los 144,000, que creen erróneamente que nada más 144,000 van al cielo, ya. Y yo le expliqué que no es así, que en el cielo va a haber multitudes, y le enseñé con la Biblia. Pero algo que yo le dije es, mira, los testigos de Jehová te van a enseñar algunas cosas bien, algunas chuecas, pero te van a ayudar hasta cierto punto. Pero le dije, ellos no te van a lograr enseñar cómo ir al cielo, cómo recibir a Cristo en tu corazón. Y esa es la verdad. Yo le podría hablar 1 o 2 horas de qué cree la doctrina de los testigos de Jehová. Algunas cosas están bien, algunas están mal, pero le voy a decir algo. Ellos jamás, aunque toquen puertas, aunque les endoctrinen, aunque les llenen de revistas de la atalaya, la verdad nunca van a poder enseñarle a alguien cómo claramente uno puede estar seguro de ir al cielo. Yo lo sé, ¿sí ven? Pero tú sí podrías, ¿o no? Si tú ya recibiste a Cristo, tú puedes compartirle a alguien de cómo recibir a Cristo, ¿sí ven? No nada más eso, hermanos. Mire, el Señor te va a llevar varias partes en tu vida para que tú ayudes a la gente religiosa que medio sabe de Dios, que tú le enseñes cómo recibir a Cristo. Hace ratito recibí una llamada, una hermana había ido al hospital y pues estaba bien contenta porque Dios le permitió tener un bonito diagnóstico, ¿no? Había estado batallando con su salud y Dios le dio victoria y un bonito diagnóstico. Pero él también me dijo, pero pastor, yo conocí una persona ahí que era católica y todo, pero le compartí acerca del Señor Jesús. Y a mí me dio mucho gozo porque es bien difícil compartir de Cristo. Y es todavía más difícil cuando uno está en el hospital y preocuparse por la gente que no conoce de Cristo, ¿o no? Y la verdad me fue de ejemplo esa hermana. Y la verdad fue de mucha bendición saber que ella estando en el hospital, pues angustiada por los diagnósticos, todavía se preocupó por ayudarle a una persona católica. Eso significa una persona religiosa que medio conoce del Señor, pero que no estaba segura de ir al cielo. ¿Sí ve? ¡Qué bonito! Y hermana, Dios quiere eso de ti, de mí, de Pablo, y por eso Pablo ayudó a estos 12 hombres, y Dios quiere usarnos para ayudar a la gente religiosa a conocer exactamente cómo recibir a Cristo, y que Cristo es el único camino para ir al cielo. ¿Está conmigo? Así que los efesios ignoraban del Espíritu Santo de la salvación, y Pablo les ayudó. También los efesios ignoraban sobre el bautismo de agua, que era diferente al bautismo de Juan. Si se dan cuenta, hermanos, en nuestra lectura vimos que pues les pregunta Pablo, pues, ¿hasta dónde saben? Y pues ellos dijeron, pues, hasta el bautismo de Juan. Y algo muy interesante de nuestra lectura, hermanos, es que le llama el bautismo del arrepentimiento.
Eso está en el versículo, ¿cuál? En el 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y fíjense lo que dice Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, no solamente creyeron en Cristo, sino que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ellos medio conocían otra vez, pero aquí en primera vemos que Pablo rebautiza a esta gente, ¿sí o no? Entonces, hay veces que se tiene que rebautizar a la gente. Por ejemplo, yo fui rebautizado, porque a los 3 meses me bautizaron, y fue antibíblico, y ni me preguntaron. Pero cuando yo ya tenía certeza en mi corazón de lo que estaba haciendo, yo me quise bautizar. A propósito, ¿sabe por qué nos llaman bautistas? Viene de la palabra anabaptista, que significa rebautizador. Porque la gente adulta, como está en la Biblia, dijeron, no, yo me quiero bautizar como está en la Biblia. Ahora, no es que estuviera Juan mal, hermano, simplemente eran bautismos diferentes. El bautismo de Juan y el bautismo de la iglesia del Nuevo Testamento son diferentes. Si usted pone atención, no es el mismo. No siempre la palabra bautismo es lo mismo en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué pedía Juan para bautizar a la gente? Él pedía frutos dignos de arrepentimiento. Él decía, si yo no veo que te enderezas, yo no te bautizo. ¿Sigues de alcohólico? Yo no te bautizo. ¿Ok? ¿Sigues haciendo eso? ¿Sigues haciendo groserías? ¿Sigues haciendo tus cosas? Yo no te bautizo. Así era Juan. Por eso, de hecho, Pablo dice, el bautismo de Juan es de arrepentimiento. Porque Juan exigía obras. ¿Están conmigo? Pero así no es el bautismo de la iglesia del Nuevo Testamento. Así no es el bautismo que está en las iglesias. ¿Cómo era el bautismo en las iglesias? Es más, alguien preguntó, bueno, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Se acuerdan en Hechos 8? Aquel eunuco dice, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Entonces, ¿qué le pidió para que se bautizara? Le pidió fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, mire, después le puedo explicar, pero existen al menos 7 diferentes bautismos en la Biblia, ¿ok? Usted no se tiene que preocupar de ninguno, nada más se tiene que bautizar, tiene que pensar en el bautismo que enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Que es el bautismo de la iglesia, que es recibir a Cristo y luego bautizarte para mostrar tu fe a los demás y ser miembro de la iglesia. Ese es el bautismo que practicamos en nuestra iglesia, ¿ok? Hay otros bautismos, ahí está un bautismo de los judíos, pero el bautismo de Juan es algo que ya no se practica, ¿ok? Es algo que Juan, acuérdense que era el predecesor, ¿cómo se dice? Sí, es la palabra correcta. Antecesor del Señor Jesucristo, que preparó el camino del Señor, ¿ok? Entonces, el bautismo que conocían los efesios era nada más hasta Juan. Entonces, Pablo viene y les enseña del bautismo. A propósito, esto también nos deja una enseñanza a nosotros, hermanos. Ayuda a otros a bautizarse. Hay gente muy confundida en esto. Ayúdales a conocer cómo recibir a Cristo, pero también enséñales acerca del bautismo como está en la Biblia. Tú necesitas primero recibir a Cristo y luego bautizarte. Así de sencillo. ¿Okay? No, pero me bautizaron a los 3 meses. Vas para atrás. No, pero me bautizaron, me echaron agua en la cabeza. Vas para atrás porque la Biblia dice que el bautismo de la Biblia es por inmersión, sumergidos. ¿Okay? Entonces, el bautismo ayuda a los nuevos creyentes a afianzarse en la fe, hermanos. Yo he visto que un nuevo creyente pues recibe a Cristo y va al cielo, está bien, pero un nuevo creyente necesita crecer en Cristo, y una de las decisiones que tiene que tomar es bautizarse. Bautizarse se ve en la Biblia como afianza su fe. Por ejemplo, Pablo recibe a Cristo en el camino a Damasco, y está ciego, no alcanza a ver, medio lo llevan a tientas a la ciudad de Damasco, está todo dudoso, y llega Ananías, le quita esa ceguera, y luego ¿qué le dice? Bueno, bautízate en el Señor. Y se bautiza Pablo y empieza a predicar de Cristo, ¿sí ve? Entonces, el bautismo es algo que ayuda. Es algo que yo he visto que hay muchas veces confusión en nuestra mente, pero que necesitamos bautizarnos como está en el Nuevo Testamento. Precisamente los bautistas no nos llamamos bautistas por Juan el Bautista,
Nos llamamos porque la doctrina, la enseñanza del bautismo en la Biblia es algo que cuidamos mucho. Usted estudie esta enseñanza en la Biblia. Estudie la enseñanza de los bautistas del bautismo. Y usted va a ver que muchos lo practican mal. Y no pretendo yo criticar a los demás, simplemente defender lo que dice la Biblia. ¿Sabe que muchos bautistas, sabe que por defender la doctrina del bautismo fueron asesinados? Es más, ¿sabe cómo fueron asesinados? Fueron ahogados en el río, sarcásticamente, por lo que creían del bautismo, que era por inmersión. Entonces, hermanos, ayude a otros a bautizarse. Si ya recibió a alguien a Cristo, anima a tu familiar a bautizarse. Anima a otras personas. Tú ya le compartiste de Cristo a alguien, dile, oye, te quiero invitar a bautizarte. ¿Sí ve? Pero eso es algo que tenemos que ayudar a otros a bautizarse. Ahora, también los efesios ignoraban cómo ser salvos, ignoraban del bautismo, ignoraban de la doctrina correcta. Ahora, vamos a ver algo interesante. Los efesios, hermanos, experimentaron varias cosas especiales. Las profecías, las lenguas, imposición de manos, milagros por ahí. Entonces, fíjense, hermanos, cuando ellos fueron salvos, ellos empezaron a hablar en lenguas. Lenguas, repito, son idiomas que se hablan sin haberlos estudiado, ¿ok? Tú no puedes hablar un idioma que no hayas estudiado, pero en esos tiempos hubieron cosas espectaculares o milagrosas. ¿Qué versículo es este? El versículo número 6. El versículo 6 dice que les imponía las manos Pablo y venía el Espíritu Santo, ¿ok? Luego dice que hablaban en lenguas y profetizaban, ¿ok? Y también el versículo 11 dice que hacía Pablo milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces imagínense que yo le preste mi saco y, ay, hermano Ángel, te sientes mal de salud, a ver, ahí te va, y ya con eso lo sano. Yo no puedo hacer eso. Pablo sí, pero yo no. Como que hay algo raro ahí, ¿no? Sí, porque yo no soy Pablo, exactamente. Ahora, hermanos, hubieron ciertas prácticas que en la iglesia de Éfeso se dieron porque estuvieron en una era especial, ¿ok? La era donde estaba Pablo vivo, donde estaban los apóstoles vivos. Ahora, pero hay mucha confusión en cuanto a estas cosas espectaculares. En nuestros tiempos, hermanos, hay mucha confusión con esto de las campañas de sanación, que tú vas y que hay alguien que está revolcando ahí, se para, y alguien que según tenía problema de salud ya ahora sí, y ya sanó porque el pastor tal, el apóstol tal le puso la mano en la cabeza, o que empiezan a hablar iglesias en lenguas, y hay mucha confusión, hermanos. Estas 4 cosas eran comunes en la era apostólica. ¿Qué significa la era apostólica? Era el tiempo donde los apóstoles estaban vivos. Cuando los apóstoles se murieron, ya no hubieron más apóstoles. Si usted tiene dudas, si alguien puede ser apóstol, bueno, hay requisitos para los apóstoles. Están en la Biblia, en Hechos 1. El día de hoy nadie podría cumplir los requisitos de ser un apóstol. Si usted escucha que hay alguien que se llama apóstol, aléjese de esa persona. No es un apóstol bíblico, no es correcto, no es bíblico y le van a confundir, ¿ok? Entonces, eso de los apóstoles pertenece a la era apostólica. Yo sé que usted dice, ay, el pastor está siendo muy claro, muy enfático en esto. Es que yo ya leí Hechos 1, yo ya lo sé. Usted estúdielo en casa, porque no hay tiempo para explicarlo ahorita. Déjenme poner un ejemplo, hermanos, de cómo hay confusión, ¿ok? En cuanto a las lenguas, vamos a hablar un poquito, ¿ok? Debemos entender bien estas prácticas. En el tiempo de Pablo se hablaban las lenguas. Es más, Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Así decía Pablo, ¿ok? Pero vamos a ver rapidísimo este resumen del don de lenguas. Entonces, hay una pequeña tablita ahí en la pantalla. Espero ayuda a que rápido pongamos este ejemplo y sigamos adelante sacando lecciones de la iglesia de Éfeso. Vamos a ver el resumen del don de las lenguas. El inicio específico de las lenguas. ¿Cuándo empezó las lenguas? Empezó en Hechos capítulo 2, ¿ok? 10 días después de la ascensión de Cristo. Cristo muere, resucita al tercer día
y luego pasa 40 días con sus discípulos. Después de 40 días, Él sube al cielo con el Padre y sigue estando con el Padre esperando a regresar por nosotros, ¿ok? Pero después de 10 días, en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo sobre ya todos, pues. Esto está aproximadamente en el año 28 después de Cristo, ¿ok? Este es un año aproximado porque no se sabe con certeza cuándo murió Jesucristo. Murió a los 33 años, pero no sabemos cuándo nació. No nació en el año 0, ¿ok? Hay un error en nuestro calendario gregoriano. Entonces, no sabemos, yo no lo sé, pero se cree más o menos en el año 28. Fue cuando ocurrió esto de las lenguas, ¿ok? ¿Qué son las lenguas? Que los creyentes hablaron milagrosamente un idioma que no conocían ni no habían estudiado, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuál es el propósito específico de las lenguas? Las lenguas tienen un propósito, hermanos. Era ser señales y confirmar el evangelio. Vamos nada más a un versículo. Marcos 16, 17. ¿Lo puedes poner en la pantalla, hermano? Vamos rápido, sin perder Hechos 19, hermanos. Vayan a Marcos capítulo 16. De hecho, para los que les interesa esto, hermanos, la Biblia solamente habla en 5 lugares de las lenguas. Si usted le gusta anotar, adelante, pero Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19, donde estamos nosotros, Marcos 16, y ahorita vamos a ir a 1 Corintios. Nada más hay 5 lugares en la Biblia que hablan de las lenguas, ya no hay más. Ok, fíjense lo que dice, ahí está en nuestra Biblia, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo le llama? Señales, ¿ok? ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, o sea, idiomas nuevos que no conoces. Luego el versículo 18 dice, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Entonces son señales, son dones espectaculares, ¿ok? ¿Para qué son estas señales? Bueno, vean ahí mismo en Marcos, solamente en el mismo capítulo, pero vean hasta el final del capítulo. Dice, y ellos, que es el versículo número 20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, ¿para qué eran las lenguas? Ahí dice Marcos, ¿para qué? Eran señales. ¿Para qué? Para confirmar la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia, hermanos. Ellos, en el libro de Marcos, quizás fue el primer evangelio que se escribió. No tenían todo el Nuevo Testamento. Entonces Marcos está diciendo, miren, vamos a ir a predicar, pero ¿cómo le predicas tú a alguien de Cristo ahorita? Pues le enseñas con la Biblia, ¿verdad? Le enseñas versículos. Pero ellos no sabían cómo, no tenían una Biblia. Entonces, estas señales eran el propósito, era confirmar el evangelio. Entonces, primero hacían un milagro o hablaban lenguas y luego ya venía la fe, ¿verdad? Entonces, por eso es que en los tiempos del Señor Jesús sanaba a alguien y después decían, pues, ¿quién te sanó? No, pues no sé. Y luego creían en el Señor Jesucristo. Entonces, las señales eran para confirmar el evangelio, ¿ok? Ahora, ese es el propósito. Pero después las lenguas tuvieron un problema de abuso y de confusión de las lenguas. De hecho, ahí está un poquito lo que yo decía. Solo hay 3 libros del Nuevo Testamento sobre las lenguas. El libro de Marcos, Hechos y 1 Corintios. Ya ni el Antiguo habla, ni todo el Nuevo habla de las lenguas. Entonces no es un tema tan complejo ni tan largo, ¿ok? Pero los corintios abusaron del don de lenguas. Por ejemplo, 1 Corintios, vayan todos por favor, sin perder Hechos 19, vayan a 1 Corintios 14. 1 Corintios, hermanos, habla de las lenguas en el capítulo 12, 13 y 14. Un día, si tiene interés, estúdielo. No le crea al pastor nada más, métase a estudiar su Biblia. Capítulo 12, 13 y 14 hablan las lenguas. Ahora, 1 Corintios 14, hermanos, fíjense lo que dice versículos 18 al 23, nada más son unos ejemplitos, hermanos, del abuso. Lo que estoy diciendo es que los corintios no solo practicaban las lenguas, abusaban de las lenguas, las practicaban mal, pues. Entonces, fíjense, versículo 18, ¿ya lo tienen, mis hermanos? Ok, fíjense, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, fíjense, en la iglesia
Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué es más importante, la predicación o hablar en lenguas? La predicación. ¿Por qué está diciendo Pablo? Yo prefiero predicarles un mensaje de 5 palabras. ¿Cuánto dura 5 palabras? Como yo les amo mucho. En Cristo. Ya son 6, ¿sabes? Pero si están conmigo unos segundos. Pero 10,000 palabras, ¿sabe cuánto es? 10,000 palabras es un promedio de 1 hora de hablar. ¿Ok? Yo me echo como 10,000 palabras cada vez que predico. ¿Ok? Las mujeres hablan 21 palabras al día. Los hombres 20,000. Los hombres hablamos 7,000 palabras al día. Entonces, en una predicación ya me eché lo de mi día. Entonces ya por eso mi esposa dice, no, si ya no hablas, pues ya me eché lo de... Ahorita me estoy echando lo de hoy y 3,000 de mañana. Hermanos, pero Pablo, fíjense lo que está diciendo. Él está diciendo, las lenguas no son tan importantes, corintios. Mejor pongan atención a la predicación. ¿Sí están conmigo? Ahora, vamos a algo más. Continuemos con nuestra lectura. Dice, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré en este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son, ¿por qué, hermanos? Señal, otra vez, ¿verdad? Está diciendo, ¿para qué son las lenguas? Para señal, porque no tenían una Biblia, ¿verdad? No a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Corintios están pasando, están mal usando las lenguas, y además si entra alguien que no conoce de Cristo y todo el mundo está hablando, balbuceando, van a decir que están locos. A propósito, ¿cuántas veces yo he escuchado como pastor que gente ha ido a iglesias que hablan en lenguas y se han asustado y dicen, no, está bien raro, yo mejor me salí? Pues claro, ¿quién no se va a espantar si vas a un lugar y te están balbuceando? ¿Quién sabe qué tanto? Ni ellos saben qué están diciendo. Entonces, ¿cómo tú vas a estar bendecido? ¿Cómo vas a salir contento a que entendiste la palabra de Dios si te están hablando balbuceando? A propósito, las lenguas de hoy no tienen nada que ver con un idioma, ¿ok? Son balbuceos repetidos, ¿ok? Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero entonces, vamos al versículo 27 para continuar. Estoy rápido haciendo una explicación del abuso de las lenguas. Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ahí son las reglas de cómo debían los corintios practicar. Si usted ha ido a una iglesia donde hablan lenguas hoy, ya sabe que no se respeta esta regla de la Biblia, porque les vale lo que diga la Biblia. Se lo estoy diciendo para que lo entienda, es la verdad. ¿Hablan 2 o 3 nada más en lenguas? ¿O cuántos hablan? Todos, ok. Y luego dice, y por turno, o sea, primero uno, y luego que se calle, y luego hable otro. Pero ¿cómo se practican lenguas hoy? Todos al mismo tiempo. Ok, ¿qué más? Y uno interprete. ¿Hay interpretación? No, ok. Versículo 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, en la iglesia de Corinto, si alguien hablaba en lenguas, si era un don, pero ¿qué debía de ser? Solamente una persona y se pare, y luego debe haber un intérprete. ¿Ok? Si no hay intérprete, ni te pongas a hablar en lenguas. Le dice Pablo a ellos. ¿Ok? Bueno. Vamos al 33. Versículo 33. ¿Dónde está? Aquí está. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Por eso no permitimos que prediquen mujeres, aunque son muy capaces, pero la mujer no puede predicar en el púlpito, porque la mujer debe callar en la congregación, dice la Biblia, no el pastor Samuel. Si usted está enojado, enójese con Hechos, primera a los Corintios capítulo 14, y también primera de Timoteo capítulo 1, y bueno, muchas partes en la Biblia, ¿verdad? Porque muchos se enojan porque yo digo que la mujer no puede predicar en el púlpito, pero simplemente predico la Biblia. Enójese con Dios y con su palabra, ¿ok? Pero bueno,
Ahora, al ratito le voy a decir por qué estoy mencionando este versículo. A propósito, en una iglesia que hablan lenguas hoy, ¿solo hablan hombres o también mujeres? Todos, incluyendo mujeres. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿sí ven cómo en ese momento había un montón de violaciones? Hacían las cosas mal en cuanto a cómo enseñar las lenguas y todo. Entonces, regresamos a la tablita. Había un problema de abuso y de confusión de lenguas. Ahora, hubo un fin específico de las lenguas. ¿Ok? ¿Cuál fue el fin de las lenguas? Bueno, fue al final de la era apostólica. Ahorita le voy a explicar por qué. Vaya, ahí estamos en 1 Corintios. Vaya a 1 Corintios 13, versículo número 8. ¿Ok? Ahí Dios nos enseña que las lenguas cesarían, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán ¿qué? Las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces, las profecías se refiere a que profetizaban eventos futuros. Las lenguas, hablar idiomas que no se estudiaron. Y la ciencia era decir conocimiento profundo sin haberlo estudiado también, ¿verdad? Entonces, este versículo enseña que se habrían de acabar las lenguas. ¿Cuándo, hermanos? Bueno, si usted ve lo que dice ahí el versículo 9, dice, porque en parte conocemos, porque tenían el Antiguo Testamento, y en parte profetizamos, y hacen las lenguas y todo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que está en parte se acabará. Lo perfecto no se refiere a el perfecto, hablando del Señor, ¿okay? Habla de lo perfecto, habla de un objeto. Entonces, por eso es que en parte conocían porque tenían la Biblia escrita, el Antiguo, pero en parte profetizaban porque pues no sabían, no tenían el Nuevo Testamento. Pero dice la Biblia que cuando llegara lo perfecto, en lo que es en parte se acabaría. Y ciertamente, hermanos, en la era apostólica se acaban las lenguas. ¿Por qué se acabó porque se acabaron los apóstoles? Pero también hay una razón más importante. Porque la Biblia se acabó de escribir en la era apostólica. ¿Cuál fue el último libro que se escribió en la Biblia? Apocalipsis. ¿En qué año? ¿Quién lo escribió? Juan. ¿En qué año? Ahí está más difícil saberlo, ¿verdad? Nadie sabe, hermanos. Yo tampoco estuve ahí. Pero se cree que más o menos del año 95 al 100 después de Cristo. Entonces ya para el año 100, ya ni Pablo podía sanar a Timoteo. Pues si Pablo tenía el don de sanación, ¿por qué no sanó a Timoteo que le dolía el estómago? ¿Sí ven? Entonces todas las sanaciones, todos los milagros están en los evangelios, en los hechos y en el inicio de la era apostólica. Al final ya no se dan estas cosas, ¿ok? De manera que ya para el año 200, pues ya, todos los apóstoles se habían muerto, ya no había, y ya algunos locos por ahí querían resucitar los dones espectaculares, y ya hasta los teólogos decían, no, a ver, cálmate, todo esto ya está obsoleto, ¿ok? Tengo el nombre de 3 teólogos, que a usted no le va a importar los nombres, pero yo me pasé tiempo estudiando, 3 teólogos ya estudiaron esto y decían, no, esto ya es, en el año 200, en el año 400, en el año 350, decían, no, esto ya es obsoleto, esto de las lenguas. Le estoy hablando hace de muchos años, ¿ok? Ahora, y entonces usted se preguntará, entonces, ¿por qué esto de que ahorita hablan lenguas? Esto de las lenguas tiene muy poquito tiempo. La resurrección moderna de las lenguas, ¿ok? ¿De dónde nació todo esto? Ahorita de las lenguas. Tiene sencilla explicación. No nació de la Biblia. Acuérdese que en la Biblia habían los dones, cesaron, ya pasaron siglos, acuérdense, ya en el año 200 ya no existían, año 300 tampoco, 400, 500, 600, bla, 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 no había lenguas, ¿ok? Ya cesaron, ya. Pero hubieron algunas personas que quisieron resucitar esto, para confusión suya y también de mucha gente. Hay 2 asuntos nada más. ¿Cuándo nacieron? En el año 1901, una mujer interesante. Acuérdense que, ¿quién debía caer en la congregación? Las damas. Pero ¿quién empezó a hablar lenguas? Una mujer. Agnes Osman, en Kansas, en el año 1901. ¿Okay? Y luego en el año 1906, otro asunto también en la calle de Azusa, esto es en Los Ángeles, un hombre llamado William Seymour también empezó a hablar en lenguas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Nada. ¿Okay? En la Biblia ya cesaron las lenguas, todo esto. Pero miren, hermanos, si usted va a cualquier iglesia, no vaya a una iglesia carismática, le van a confundir, pero si usted va a ver
que en primera se basan en esto. Agnes Osman, en William Seymour. Segundo, la verdad no les importa lo que diga la Biblia. Es más, yo tendría que enseñarle a un carismático cómo se deben practicar las lenguas, porque yo sé la Biblia y ellos la verdad no les importa lo que dice la Biblia en cuanto a lenguas. Les importan un montón de señales, les importan un montón de dones, según ellos espirituales. Y miren, tan es así que no les importa la Biblia, que ya hasta inventaron un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, como el vómito santo, como la risa santa, como el ladrido santo, y no sé qué tanta cosa más vayan a inventar, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? No para atacar a los carismáticos, para explicarle a usted y que se necesita tener la doctrina correcta. ¿Sí ve? Pablo enseñó correctamente a los efesios, porque estaban bien desorientados. Eran religiosos, pero estaban bien desorientados. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Les orientó. Hermanos, si tú tienes la doctrina correcta, enseña bien a otros, ¿ok? Hay mucha confusión. ¿Cuánta gente allá afuera no está confundida con lo de las lenguas? Mucha. ¿Cuánta gente no está confundida con la seguridad de su salvación? Mire, así. ¿Cuánta gente está confundida con eso de la sanación? Y van y además de que les sacan la lana, nada más les inyectan agua, no sé, y si es que les hacen algo y a la mera hora no les pasa nada. Y gente me ha dicho a mí de la charlatanería de muchos, y pues a mí nada más me da vergüenza, ¿verdad? Y además se alejan de la palabra de Dios, ¿sí ven? Entonces, la verdad necesitamos ayudar a otros que ignoran de Jesús, de su espíritu, del bautismo y de la doctrina correcta, ¿sí ve usted? Entonces, ayude a otros con la sana doctrina. Si usted tiene sana doctrina, conoce su Biblia, ayude a otros a conocer del Señor. ¿Sí está conmigo? Entonces, una buena iglesia que crece es la que ayuda a otros a conocer de Cristo, ayuda a otros a bautizarse, ayuda a otros a entender la sana doctrina, ¿ok? Ahora, hay algo más también en nuestro texto. Hechos capítulo 19, por favor, regresen. Y no solamente una iglesia sana que crece, ayuda a otros en esto, ¿verdad? De entender de la salvación, seguridad de salvación, del bautismo bíblico, de la doctrina correcta. Y así como hablé de las lenguas, pues así puedo hablar de las sanaciones, que es muy parecido el asunto, de las profecías futuras. Todavía hoy hay gente que dice, no, es que soñé algo. Y le dije que pues usted cenó mucha pizza, porque el Señor ya no habla en lenguas, ya no se muestra a través de sueños. ¿Se mostraba? Claro. ¿Las lenguas las usaba Dios? Claro. Pero cuando vino lo perfecto, la palabra de Dios, todo lo que está en partes se acabará. ¿Ok? Entonces, quiero ser honesto en esto. Entonces, ¿la Biblia habla de las lenguas? Claro que sí. ¿Las lenguas ya cesaron? Claro que sí. Las lenguas hace 120 años alguien empezó a rascarle en cosas que ya cesaron, que Dios ya cerró ahí el capítulo. También, y ha sido para perjuicio de la obra de Dios, ¿ok? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa más. Ve el versículo 8 y 9. Regresemos ahí, le decía a Hechos capítulo 19, donde Pablo está predicando e iniciando la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y vamos a ver en la pantalla. Fíjese, el versículo 8 dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos, fíjese, y no creyendo, maldiciendo el camino, con mayúscula, el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Básicamente, hermanos, en el inicio de la iglesia hubieron ataques a la iglesia. Hubieron gente que no creyó, que se endureció y dijeron, no, a mí no me importa. Y empezaron hasta blasfemar y hasta maldecir el camino del Señor Jesucristo. Entonces, esto nos enseña algo a nuestra iglesia. Que cuando nuestra iglesia empieza a predicar de Cristo, empieza a ayudar a otros a conocer de Cristo, va a haber ataques. No te sorprendas si tú tienes ataques en tu vida espiritual. No te sorprendas si tú te bautizas y empiezan a haber problemas. No te sorprendas si tú quieres seguir al Señor y hay gente que te ataca, gente que te critica, gente que empieza a echarte tierra. No te sorprendas. Porque en la Biblia, en el inicio de la iglesia de Éfeso, algunos creyeron, algunos se bautizaron y empezaron a haber ataques. ¿Ok? No te desanimes. Dios te va a dar victoria, pero sigue adelante en la fe, ¿ok? Ahora hay algo más que se me hace muy interesante. Pablo empieza a ver que gente empieza a oponerse y Pablo separa a los discípulos, ¿sí o no?
Y entonces alguien llamado Tirano, no era un tirano, no creo, era buena onda, porque pues les prestó la escuela, ¿verdad? Les prestó la escuela para que Pablo les enseñara ahí. Entonces no creo que fuera tan tirano, Entonces fue buena onda, y gracias a Dios por Tirano, porque Pablo enseñó en la escuela de Tirano a los discípulos. Hermanos, para que un discípulo pueda crecer en Cristo tiene que separarse del mundo, ¿sí ve? Por eso usted está aquí. ¿Dónde está en la Biblia que los miércoles tiene que haber servicio todos los miércoles a las 7 de la noche? No, yo sé que en ninguna parte. Pero bien hace usted en estar aquí, separarse del mundo, separarse de sus problemas, separarse de su vida cotidiana, para venir en la escuela de Tirano, para venir aquí a este templo, a escuchar la palabra de Dios y crecer en el Señor Jesús. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Además, usted como cristiano necesita separarse de las cosas del mundo para poder crecer en Cristo. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Usted no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, ¿sabe usted? Usted no puede conservar sus mismos cuates del mundo y pensar que va a poder crecer en Cristo. La verdad no va a poder. Tiene que renunciar a las cosas del mundo, renunciar a las amistades del mundo. Y si alguien te acepta siendo cristiano, pues te va a aceptar. Si no te acepta, no puede haber una amistad realmente, ¿ok? Entonces, hermanos, como cristianos tenemos que vivir una vida separada del mundo. Si usted no vive una vida separada del mundo y de las cosas malas del mundo, usted va a atascarse en su crecimiento espiritual, ¿sí ve? Entonces, ¿qué hizo Pablo con los nuevos creyentes? Los separó, ¿sí ve? Para congregarse, para enseñarles y también para separarlos de las cosas del mundo, ¿sí ve? Eso necesita hacer usted. Cuide su congregar, cuídelo. Por eso yo siempre he dicho, venga 2-3 veces a la iglesia y va a crecer en Cristo, ¿sí ve? Le va a ayudar la iglesia a crecer. Entonces, Pablo decidió que era sana la separación. Miren, hermanos, a muchos bautistas fundamentales nos juzgan de ser separatistas, pero también es sano separarnos. La Biblia también habla de la separación. Algunos dicen, no, vamos a abrazarnos todos en el amor de Cristo y kumbaya y todo eso, todos juntos y todo. ¿Tú crees en la Biblia? Vamos a trabajar juntos. No, yo no voy a invitar aquí a alguien que no cree lo mismo que nosotros, ¿sí ve? Debe haber separación. Entonces, hermano, usted sea cuate de otros, hábleles de Cristo, usted no le diga a su familia, ya no te voy a hablar porque el pastor dijo que me separe. No, tiene su familia, pero mire, hay veces que uno tiene que tomar su distancia, aún con familia, ¿sí ve? Tiene que tomar distancia aún con gente que pues eran nuestras amistades. Yo cuando me puse a cuentas con el Señor tuve que renunciar a la amistad de mi primo y ahorita yo le llamo y podemos platicar, pero en ese tiempo, como éramos amigos y primos y amigos de jarras, tuve que dejarlo un momento para apartarme del pecado, ¿ok? Si usted quiere apartarse del pecado, agradar al Señor, necesita separarse. La separación es buena, es una necesidad. Si usted no se separa de algunos que son mala influencia, le van a infectar, ¿ok? Cuídese de esto. Entonces fue necesaria la separación, ¿ok? Hermanos, una cosa es importante. Usted debe vivir una vida separada del mundo y de sus prácticas, aunque vive dentro del mundo. El Señor Jesucristo dijo así, orando por nosotros: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso quiere Cristo para tu vida. Una vida separada, vives en el mundo, no te puedes ir a un cerro. Bueno, sí te puedes ir a un cerro, pero no va a haber agua, ni luz, ni drenaje, ni nada, ¿verdad? Tienes que vivir aquí para hablarle de Cristo a otros, para vivir tu vida aquí, pero apártate del mal. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, esto es una buena enseñanza. Que para tener una buena vida cristiana, para crecer, para ser una buena iglesia, tenemos que ser una iglesia separada del mundo, una iglesia apartada del mal, una iglesia que predique contra el pecado, una vida que se aparte de las cosas incorrectas, ¿sí ve? Ahora, ya hemos dicho, hermanos, 2 lecciones de la iglesia de Éfeso: que una buena iglesia ayuda a otros que ignoran del Señor, de su salvación, del bautismo, de la doctrina correcta. Número 2, hemos visto también que ayuda en separarse del mundo. Y número 3 y último, ayuda a que se extienda el evangelio, hermanos. Ven el versículo 10, ahí Hechos 19:10. Algo que me gusta mucho de esta iglesia es que dice la Biblia: así continuó por espacio de 2 años Pablo enseñando, de manera que
todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué preciosa frase es la que acabamos de leer. ¿Cuántas personas eran las que recibieron a Cristo y se bautizaron al principio? ¿Cuántas, hermanos? 12. Pero yo estoy viendo que esos 12 empezaron a extender su fe y extender el evangelio, de manera que todos los que habitaban en Asia, hermanos, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús por 12 personas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora, déjeme explicarle algo, porque esto no es tan evidente. Cuando usted lee Asia, no se refiere al continente asiático, ¿ok? Asia era una provincia romana llamada Asia. Asia proconsular le podemos llamar. No es el continente asiático, ¿ok? Yo sé que usted piensa en eso, pero es que en esos tiempos había una región de Turquía, otra vez regresando a Turquía, nada más una partecita de Turquía, donde estaba precisamente la ciudad de Éfeso y de Tiatira y de Sardis, de la Odisea y Herápolis, Colosas, bueno, toda esta región era la región de Asia, ¿ok? Entonces era, pues un cónsul era el que ahí vigilaba del Senado de Roma, ¿verdad? Entonces, básicamente, hermanos, en muchas ciudades que acabo de mencionar ya había una iglesia, ¿sí o no? Tiatira, Sardis, Pérgamo, Esmirna, Filadelfia, Colosas, Hierápolis, la Odisea, todas estas ciudades que estoy diciendo, incluyendo Éfeso, son ciudades de esa área, y todas esas ciudades tenían una iglesia. ¿Ah? Y es en parte porque los efesios empezaron a compartir de Cristo. Ahí, ¿sí ven? Hermanos, el Señor quiere que una buena iglesia expanda el evangelio a otros. Esta iglesia Jico, hermanos, somos más de 12 personas, ¿o no? Pero Dios quiere que tú te pongas las pilas, que extiendas el evangelio a más personas. Ayer compartí una noticia bien bonita ahí en el grupo de anuncios, ¿verdad? Que ahí está una foto de lo que Dios nos dio, ¿verdad? Dios nos dio un autobús ayer, gracias a Dios. Y ahí está, ya lo tenemos aquí en Valle, ya tenemos la factura, ya tenemos todo, hermanos. Dios ha sido bueno. Pero yo le decía a los hermanos, ¿para qué Dios nos dio un autobús? ¿Para qué? Nada más porque sí. Es que el pastor se va a ir de ruletero mañana. ¿Para qué, hermanos? Para traer más gente que escuche del Señor Jesucristo. Para que hagamos más discípulos, para hacer la obra de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, Dios nos ha dado algo así, porque Él quiere que trabajemos, ¿ok? Si yo quiero que alguien trabaje y no tiene para trabajar, yo le voy a dar un martillo, ¿sí ve? Si Dios quiere que trabajemos, Dios nos va a dar un autobús. Tenemos que trabajar, hermanos, porque Dios quiere que traigamos más a esa gente, le compartamos de la salvación, del bautismo, de la sana doctrina, les ayudemos a separarse del mundo y que hagamos más para la obra de Dios, hermanos. Usted sabe que nuestra iglesia apoya misiones, apoyamos a 10 misioneros. ¿Qué no podemos apoyar a más misioneros? Sí podríamos, pero tenemos que hacer más para el Señor, ¿sí ve? Eso es lo que hizo la iglesia en Éfeso, y es lo que le quiero predicar a usted, hermano, que si usted quiere ser una buena iglesia, la iglesia Jico, usted tiene que buscar hacer más para nuestro Dios, apoye más misiones, demos más para la obra de Dios, apoye para crecer en compartir, en apoyar más misioneros, crezcamos en la ruta. Yo hablaba con varios hermanos ayer y les decía, hermanos, ahora tienen que llenar ese camión y traer a más gente para que escuche del Señor. Hermanos, crezcamos en traer invitados, crezcamos en ganar almas, véngase a ganar almas, salgamos más, ganemos a más gente, enséñele de Cristo a otros, enséñele del bautismo a otros, usemos, hermano, esto de los aniversarios, de las actividades especiales, son una oportunidad para que usted invite a alguien siempre y que escuche del Señor Jesucristo y que sea salvo y aquí crezca y que pueda ser un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el Señor nos ha mostrado con la iglesia de Éfeso que tenemos más chamba, ¿no? Que tenemos más cosas que hacer y que no podemos quedarnos como una iglesia nada más ahí sentada, porque las hay. Y no pretendo criticar, no pretendo centrarme en ellos, me voy a centrar en ganar más almas, me voy a centrar en que bauticemos a más, me voy a centrar en animarle a usted, en que invite a otros, en que usted le hable a otros, en que usted traiga a otros, no para hacer una iglesia más grande, sino para extender
extender el evangelio como lo hizo la iglesia de Éfeso. ¿Sí ve? Que aquí en Valle de Chalco, que ya allá en Los Naranjos, que allá en Tlalmanalco, yo ya le dije que yo tomé una decisión hace tiempo, mi esposo y yo la tomamos, vamos a comenzar una iglesia después, no sé cuándo, no sé cómo, no sé en dónde, pero la vamos a comenzar mientras Cristo no regrese. Ajá. Y yo nada más estoy esperando que se encarrile Tlamanalco para que podamos comenzar otra, hermanos, porque para eso está nuestra iglesia, ¿o no? ¿O para qué estamos entonces? ¿No? Entonces, hermanos, yo le quiero desafiar a que usted le diga al Señor, Señor, yo voy a hacer más para tu obra. Yo voy a animarme a ser como la iglesia de Éfeso y que por todas partes se escuche del Señor Jesús. Me voy a ver mis tratados, voy a traer invitados, voy a hablarle de Cristo a alguien, voy a animar a los nuevos creyentes a bautizarse. Yo quiero hacer algo para mi Señor, voy a tener más éxito en mi negocio, en mi trabajo, voy a dar más a misiones, vamos a hacer más para nuestro Dios. Amén, hermanos. Queremos ser una iglesia buena, una iglesia que crezca. Necesitamos tener 3 características que tuvo la iglesia en Éfeso. Número 1, compartir a otros que ignoran del Señor, de su salvación, o del bautismo, o de la sana doctrina. Número 2, que se separen del mundo. Tú mismo sepárate del mundo. ¿Okay? Y número 3, extendamos el evangelio juntos, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a tomar decisiones. Señor, bendice este tiempo, ya prediqué lo mejor que pude, compartí, expuse, expliqué tu palabra. Ayúdanos ahora a poder tomar decisiones en nuestra vida, Señor, para que seamos una iglesia como la que tú quieres, una iglesia ejemplar como la de Éfeso, no perfecta, pero una iglesia que te ame, que te sirva, que te sea útil. Y te ruego, Señor, que entre mis hermanos que estamos en esta noche aquí, podamos tomar una decisión relacionada con ser la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia que crezca, una iglesia que ayude a otros a saber de Cristo y bautizarse y venir y ser discípulos, tener la sana doctrina, que decidamos también, Señor, separarnos del mundo, que decidamos extender tu evangelio y hacer más para tu obra. Bendice esta invitación, Señor. Y así como estamos, mis hermanos, quiero preguntar si hubiera alguien que dijera, Pastor, Dios me habló a mi corazón, yo quiero crecer en Cristo, yo voy a crecer más como hijo de Dios, como hija de Dios. Yo no me quiero estancar, yo quiero crecer más. ¿Puedo ver su mano un momentito? Amén. ¿Habría alguien que diga, Pastor, Dios me habló a mi corazón, yo reconozco que necesito compartir de Cristo a otros y traer invitados y ayudar a otros a bautizarse? Señor, yo quiero hacer más para tu obra, quiero extender tu evangelio y esforzarme para hacer más. ¿Puedo ver su mano un momentito, hermano? Veo varias manos, amén. ¿Habría alguien que diga, yo reconozco que necesito una vida separada del mal, yo voy a separarme de las cosas del mundo, necesito separarme un poco más de lo malo? ¿Puedo ver su mano? Amén, amén. Puedo ver su mano. ¿Por qué no ora en su corazón de rodillas y le dice, Señor, tú me hablaste a mi corazón, yo quiero tomar decisiones, ayúdame, Señor? ¿Por qué no ora un momentito ahí de rodillas? Dígale, Señor, yo necesito tomar alguna decisión, ayúdame, ya me hablaste a mi corazón, ayúdame a vivir como a ti te agrada. Quiero ser una buena iglesia, Señor. Y ore un momentito en su corazón, mi hermano, mi hermana. Quiero hacer una última invitación, no quiero dejar de hacer esta invitación. Habría alguien que diga, Pastor, yo conozco de las cosas de Dios, pero yo no he recibido a Cristo realmente en mi corazón y quiero hacerlo. ¿Habría alguien así en esta noche? Me lo mostraría levantando su mano un momentito. Yo quiero orar por usted. Alguien que diga, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo conozco un poquito de Cristo, pero la verdad no estoy seguro de ir al cielo, no estoy segura. Yo quiero estar seguro de ir al cielo. ¿Habría alguien así? ¿Puedo ver su mano un momentito? Quiero orar por usted. Ok. Señor, bendice estas decisiones. Ayuda a la iglesia Jico a ser la iglesia que tú quieres que sea. Que nuestra vida sea mejor para ti. Ayúdanos a hacer más, Señor. Gracias porque este autobús nos ha mostrado no solo que tú has suplido milagrosamente, Señor, no solo que tú quieres que traigamos a más gente, sino que nos quieres usar a todos para hacer más para tu obra. Bendice cada decisión tomada.
Gracias por animarnos y concedernos este autobús que por 9 meses estuvimos orando y buscando y ahorrando. Y Señor, gracias porque hoy lo tenemos, y te ruego que tú ahora bendigas tu iglesia Jico con más crecimiento espiritual y también numérico, y podemos ver tu mano como la vieron los efesios. Bendice, Señor, estas decisiones. Te lo rogamos en Cristo Jesús.